Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Círculo de Lectura Shock, que organiza para ustedes, para todos nosotros, también la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión estamos por terminar, entro directamente al libro porque de repente nos falta tiempo. Estamos por terminar la tercera parte del libro Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini. Y para continuar donde nos quedamos, tenemos un pedacito del audiolibro que vamos a empezar con eso, porque toca un tema muy importante que quisiera que tratemos, aunque sea un ratito, un poquito. Es el... Casi por ahí. Poco después, en una fría tarde nublada, por ahí voy. Laila yacía derrumbada de espaldas en el suelo de la habitación. María estaba en el dormitorio, echando la siesta con Aziza. ¿Sí es eso? En las manos tenía una varilla metálica. Era el radio de una rueda que había arrancado con unas tenazas a una bicicleta abandonada. La había encontrado en el mismo callejón donde había besado a Tariq hacía unos años. Laila permaneció en el suelo durante largo rato, respirando entre dientes, con las piernas abiertas. Había adorado a Aziza desde el mismo momento en que sospechó su existencia. No había sentido dudas ni incertidumbre alguna. Qué terrible era para una madre, pensó, llegar a temer que no pudiera amar a su propio hijo. Era antinatural. Y sin embargo, mientras estaba en el suelo y empuñaba el trozo de metal, se preguntó si realmente podría querer al hijo de Rashid como había venerado a la hija de Tariq. Al final, fue incapaz de hacerlo. No fue el miedo a desangrarse lo que le hizo soltar el trozo de metal, ni tampoco la idea de que se tratara de un acto condenable, como ciertamente sospechaba. No. Laila dejó caer la varilla porque no podía aceptar lo que tan fácilmente habían asumido los mujahidines, que a veces, en la guerra, había que segar vidas inocentes. La guerra de Laila era contra Rashid. El bebé no tenía culpa alguna. Y ya se habían producido suficientes muertes. Laila había visto sucumbir demasiados inocentes bajo el fuego cruzado de los enemigos. Si quieres hasta ahí, Fabi, porque ya sigue el capítulo 39. No me acordaba de esa parte, pero sí. Bueno, ese es un tema que nos están mostrando aquí muy fuerte sobre por qué tener el fruto de una violación. Porque aquí nos está mostrando claramente el trato, cómo tenía él con ellas tan terrible. Sí. ¿Le puedes mandar, Fabi, porfa, el enlace otra vez a Samuel porque dice que no lo deja entrar? Claro. Es una situación que viven muchas mujeres, porque aquí tan solo en México pues es anticonstitucional el aborto. Está penado, así sea producto como de una violación, como en este caso que, bueno, no quería el producto, Laila, porque es de un hombre que la ha lastimado y le ha hecho mucho daño. Por eso compara el cariño con Tariq. Sí. Cuando ella se enteró que estaba embarazada de Tariq, sí la aceptó. Alejandra Ar también, por favor. Sí, porque aquí nos hace la comparación exactamente de cuando se embarazó de, ¿cómo? Aziza, que desde que supo que estaba embarazada, ella deseaba tener ese bebé, pero en comparación con este segundo bebé, que ya más embarazada, que iba a tener otro bebé, sentía repulsión, sentía, por lo que dice aquí, dice que, pues, dice que se sentía, lo que quiero entender, hasta sucia, una mujer sucia, dice y esto se ve claramente por lo que iba a hacer, porque tomó la varilla, dice que era el radio de una rueda que había arrancado con unas tenazas de una bicicleta abandonada. Imagínense la escena. Imagínense a esta muchacha, ¿cuántos años tenía? 23. Tenía como 23, más o menos. La desesperación, el coraje, todo el sentimiento encontrado. Fíjate cómo dentro de mamás, yo creo que el proceso de ser mamá es bonito, es muy bonito,
Pero cuando muchas mujeres empezamos a estar embarazadas, aún casadas, aún queriendo a la persona que amas, a veces dices, yo todavía no quería estar embarazada. Te llega ese pensamiento. Aceptas lo que tienes porque dices, bueno, pues quiero a mi marido, también el casarme, yo espero tener hijos, pero sí te llega un pensamiento contrario. Ahora vemos la situación así, o me voy a poner con las niñas que son violadas, aun cuando sean 14 años y los hombres digan, es que ellas ya saben para qué, o cómo es eso. Para mí siguen siendo niñas de 14, de 11, de 9 años. Yo en lo personal, Lulú, yo dijera que si abortaran. Yo digo, ¿sí? Porque es un proceso tan difícil que en poco tiempo no nomás es lo psicológico, es lo físico, cómo se deforma tu cuerpo, cómo los síntomas, el que te duelen los huesos, o sea, son procesos tan difíciles que pienso yo en una niña, todavía no debiera de pasar eso, y más si fue una violación, porque lo más seguro es que lo fue por la edad que tienen. Sí. Y más que te enteras que son personas que les llevan por 10, 20 años más, y no se diga como en este caso, que eran hombres demasiado mayores, 40, 50 años mayores que las niñas, y con lo que veíamos con la religiosidad, que todos los derechos, gracias a Alá, tenían ellos de hacer con las mujeres lo que quisieran, y ellas no tenían el más mínimo derecho, y no, eso es terrible. Aquí también nos habla, antes de avanzar, le quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Alejandra y a Samuel. Hola chicos lectores, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Continuamos. Aquí hablan de algo también bien importante que pasa al momento de que una mujer, porque el aborto no esté permitido o porque simplemente ella no quiera tener el producto, de que van a clínicas no autorizadas o no reconocidas. Clandestinas. Hola, bienvenidas. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya. Y dice que ella al final decidió no provocarse el aborto, no por miedo a desangrarse, que es lo que pasa en muchas de estas clínicas clandestinas, como mencionabas, de que como no tienen la higiene, y pasa lo que está mencionando aquí, las mujeres mueren o desangradas o quedan, ya no pueden volver a tener. Sí, lastimadas completamente de su matriz. Sí, así es. Estamos, chicas, bienvenidas, con el final del capítulo 38, en donde Laila está, pues, con sus ideas entrecruzadas, con el sentimiento cruzado, porque está con la varilla metálica y que está pensando si se provoca un aborto o si no lo hace, que al final de cuentas, pues no lo hizo, porque era una vida que no tenía la culpa de lo que ella estaba pasando, y pues lo asumió, dice, como la guerra, que a veces dice que cegar vidas inocentes, y la guerra de Laila no era contra el bebé, era contra Rashid. Y, pues ella sabía que era de Rashid, ¿verdad? Sí. Y pensó que no lo iba a querer como a Aisha. Sí. Sí, una situación. Así. ¿Quieres comentar algo, Neidy? No, vamos bien. Bien, bueno. Entonces, estamos con que no se pudo provocar en nada. ¿Vamos? Sí. Pues ya casi al final. Al final sí, ya es lo último. Ay, pero lo otro, lo de las estadias. Ay. Y hasta ahí me quedé. En las estadias. Sí. A ver. Esperamos, Adela, que lo cuentes.
Ya lo encontré. Bueno, entonces ya en el capítulo 39, pues ya estamos en septiembre de 1997 y pues llegan al hospital. Qué situación tan dramática. Tan dramática, que no es un hospital para mujeres. No, Con la entrada de los talibanes, Ujú. si tenían pocos derechos las mujeres ahí, Peor, quedaron casi nulificados. pero también los hombres. Porque sabes que tenían que traer la barba de determinada. sí, Pero mira, comparado con la situación de la mujer, No, eran no, detalles sí. mínimos. Exacto. Como quiera que sea, se pueden dejar la barba, pero el que a la mujer que no tiene que salir absolutamente para nada, ni de sus casas, el no ejercer alguna profesión, que por ahí de milagro dejaron esa clínica mal atendida, sin higiene, y que la atendía una doctora. Si ibas a un hospital donde había hombres, no las atendían a las No, mujeres. claro que Entonces, digamos, bueno, tuvieron la fortuna de encontrar a una doctora, pero ay, no. A ver si... No me imagino el hospital con las mujeres con el burka, en la camilla a punto de dar a luz y con el burka. sí. ¿Cómo? Lourdes, ¿no encontraste ningún video del hospital? No. Yo también, yo busqué y no encontré nada. No, es que ya es entrar en más detalles ahí. encontré No creo nada. que... Y sí Demasiada lo puse aquí entre información. mis notas, pero yo más que nada me fui por las condiciones de los hospitales en México, porque son situaciones También que son también muy se ven parecidas, sí. aquí. O sea, aquí nos están hablando que por la situación de sus creencias y de todo, Y las guerrillas que tenían y todo eso. pero aquí también cuántas mujeres no pasan en las noticias que porque no las atienden en los hospitales, Ajá. se alivian afuera, Ajá. Sí. en los En pasillos. las clínicas rurales, Sí. no las quieren No, y aquí atender. mismo en la ciudad a veces está tan así que no las atienden, y en el pasillo está como cuando yo me alivié de la segunda, bueno, estaba en camilla, pero no me hacían caso. No me hacían caso, y ya cuando se dieron cuenta, llega un doctor que traía gripa y le dice a mi marido, oye, pues, aunque sea revísala, ¿no? Ay, señor, le aseguro que me duele más a mí la gripa que a su esposa, o sea, y dice él, Ay, yo me aguanté de decirle algo más, dije, porque yo lo que quería era que te revisara. Ya me revisa, y, sí, llévenla. Y estaba asustadísimo el camillero porque me decía, espérese, señora, espérese, cuando menos déjeme llegar. Llegamos y me alivié en la camilla, ya nada me pasaron en la plancha a limpiarme. Y me fue bien, ¿eh? Y yo puedo decir orgullosamente que me fue bien en el IMSS, porque a otras las dejan ¿Y era del seguro? del IMSS. Y Yo por de- eso te digo, me fue bien, porque a otras las dejan peor. Yo de Nelly me alivié en el seguro en Monterrey. Ay, hace mucho. Hace, 40 años. pero me atendieron de maravilla. De Pero hace maravilla. 40 años. A mí también, de mis dos hijas, me alivié aquí en la 110. No, por eso te digo, a mí se me hizo que me fue bien a comparación de otras. A una sobrina le tenían que hacer cesárea y no la aliviaban. Y luego le hicieron cesárea, toda fea. Dice, me dejaron otro ombligo. Sí, y me lo enseñó, y un hoyote ahí todo mal cocido. Y que le decían que tenía que aliviarse así natural, y entonces le tuvieron que hacer cesárea porque nunca dilató. Porque nunca dilató. Ajá. Yo llegué en la madrugada y rápido me atendieron. Era hace 40 años. Y ella fue muy rápida a la nación. Y mi sobrina hace como unos menos de Y 10 además años. estábamos en Monterrey. Era menos población. Ahorita con tanta población no se dan a más. Y Y el, aparte tanto y el- recorte presupuestario. el seguro no estaba quebrado. Ah, Por eso te digo, ahorita Todavía, tanto exacto. recorte Todavía presupuestario. no había tanto robo, Ujú. no estaba quebrado. Entonces, La atención era buena. Pero se queda Laila en un hospital y le dicen que no, y la mandan a otro donde dicen que ahí atienden mujeres, ¿no? Ujú. sí. donde la atiende una doctora. No, que no la dejan tirada en el suelo, Ajá. ¿no? Ahí la Yo no me tenían. acuerdo, pero la dejan tirada en Sí, el suelo. la tenían en el suelo. Y Así que se fuera, que regresara después.
No, y como era hospital que atendían más bien a los hombres, a ella no le iban a hacer caso, por eso es que después la cambiaron Eso, a la ya clínica, una clínica que tenía menos, o sea, no contaba con nada de equipo médico ni nada adecuado. Es cuando la tienen en el suelo y Marian va y dice, es que es mi hija, necesito que la atienda, ¿no? Pero, y le dice a la doctora, ok, te la voy a atender, pero hay un pequeño problema. No hay medicamento. Necesita cesárea y no hay Anestesia. Y dices, ay, me dolió hasta el vientre. Dije, ¿cómo es posible? Dice, sí, no hay problema. Sí. Y yo, no es posible. ¿Y qué más hacía? Si estaba mal acomodado el bebé, ¿cómo iba? La doctora Dije, no puede y luego le ser, explicó no puede ser. que no tenían anestesia, pero si lo retrasamos perderá al bebé. Entonces hágalo, se tumbó de nuevo y levantó las rodillas. Ábrame y deme a mi bebé. Sin anestesia ni nada, Pues, pero ya. Está uno en esos momentos que lo que quieres dices ya como sea. Como sea. Digo, porque me acuerdo de mis partos y digo, ay Dios, 3 me aventé naturales. El primero y el último, pues ya. La doctora Y la última hasta se quita cesárea. el burka. Y luego dice, ¿quieren que operemos con el burka? Ah, que se lo quitaba cuando no se daban cuenta para que no le llamaran la atención. Sí. Pero imagínate con el burka, ¿cómo hacer las Y cosas? le dice a la enfermera que vigile, ¿no? Sí, Ahí se me imaginó ella bien desesperada, así como, ay, no puedo con esta cosa, y se la sí. Imagínate ese montón de trapos. Y nomás ¿Saben cómo? con rejillitas ahí para ver. Fabi, cómo. pones el enlace 2, por favor. Así estaba en la, o sea, tú ibas a tener. no, pero no es, Ah. esto me llevó a otra cosa, a cómo se sentían las mujeres. Ay, qué padre. Sí. Encadenadas, sí. 100% encadenadas con el burka, Impotentes, las situaciones. el trato. Ay, no. Y yo venía pensando por ahí en un camión que tomé durante el día. Dije, y yo me quejaba de, ¿cómo se dice? Bueno, mientras piensas, Neyri, te Mientras me platico. viene, La imagen que estamos proyectando es como la silueta de una mujer, pero son puras cadenas las que forman la silueta. Ujú. Nada más lo que la hace que nos imaginemos que es una mujer es el cabello, las manos y los pies, y las manos las tiene como en puño. Sí. Imagínate. Como queriendo zafarse del alrededor de las Sí. cadenas, ¿no? Sí. Es lo que estamos pasando Como ahorita. impotente, ¿no? Impotente y sin poder moverte. O sea, todo acá. Daño psicológico. Si me quejaba de daño psicológico, ahora hay el daño a todo su esplendor y en todos aspectos. Qué fuerte. Daño social, Todo. del lado que quieras, personal, familiar. Ay, no. Fabi, Y luego en el capítulo el 40, 3. cuando dice que van a cavar un agujero, yo pensé, van a entregar al niño. Ah, no, ese fue más. Ah, sí. Más adelantito. Ese es más adelantito. Pero ese también está padre porque esa es una experiencia. Ese es de cuando. Ya no menciona nada, ¿verdad? Tiene el bebé, se lo dan y ya se acaba, Sí, ¿verdad? sí. Ya no mencionan nada. Ay, no. Ya hasta que ya están en la casa y que Ajá. empiezan a hablar ya, ¿no? Yo sí me imaginé que dije, no, a lo mejor va a perder Al chiquillo. al niño. Pero, Sí, yo también, por eso en el 40, Sí. cuando dice que la idea de cavar el agujero fue de Mariam. Una mañana señaló una franja de tierra detrás del cobertizo. Dije, se le murió el niño. No, ese sí. Sí. Sí, yo también, pero lo que estaban. Enterrando era la Era la televisión Era la televisión porque. para que no se las quitaran. No, eso todavía no. Porque ese enlace se me fue, pero sí lo vamos a leer porque está interesante. Fabi, ¿te vas a la siguiente imagen, por favor? Ese no lo cierres, por favor. La 5, la imagen 5. Aquí dice que van a enterrar el televisor en el río seco de Kabul. Y sí hay una imagen, esa es. Ah, mira. Ándale.
Así estaba. Qué feo. Pues sí, sí es río seco. Y ahí querían enterrarlo. Neidy, estamos mostrando la imagen donde pues se ve el río de Kabul, tal como lo mencionan ellas, totalmente contaminado. Parece que está lleno de bolsas de basura, de plástico, De mucho basura, plástico. como que tiraron Lodo, mucha basura lodo. allí. Agua azul. Sí. Pero ¿se imaginan qué situación? Tienes que enterrar tu televisión para que no te la vayan a confiscar. Y luego la puedes ver solamente en la noche y con las ventanas cerradas. Que no se vea que está Que no se prendida. vea que está prendida. Qué horror, ¿no? Y arriesgándote. ¿Y en qué época? Sí. En el 99. Sí, cuando estaban ahí los talibanes que estaban con ese problema de los talibanes, la invasión talibana. Y todos aplaudieron cuando entraron los talibanes, ¿no? Ya llegaron los talibanes. Sí, que ya el mismo, señor, ¿cómo decía? Ay, es que ellos sí son mejor porque los rusos no, y que no sé cuánto. Y... Es que estuvieron los rusos y luego estuvieron los mujahidines. Ujú. Entonces, pues Y dijeron, desde no, ahí ya... porque con los rusos no estaban tan mal. No. Con los rusos tenían libertad. Y fue cuando precisamente le iba muy bien al papá de esta niña, Ujú. de Laila, y que empezaban con ideas más abiertas, más derechos para Y las las mujeres, mujeres trabajaban. estudiaban, Sí. trabajaban, por eso es que ella le tocó beneficio que iba a la escuela. A María no le tocó porque pues ella también su situación era diferente, pero... Aram. Ay, son nombres raros, pero sí, Aram, ¿no? por el nivel de casta que nació, pues no le correspondía, pero a sus hermanas sí, o sus medias hermanas sí iban a estudiar. Ujú. Sí. Pues bueno, ese enlace ya se va, esa imagen. Incluso yo subí una frase en donde el papá de Laila le dice, nunca en la historia de este país las mujeres habían tenido tantos beneficios, pero era cuando estaban los rusos. Sí. Sí, cuando estaban los rusos. Incluso por eso es que ella al principio se le refutaba mucho al viejito, ¿cómo se llama? A Rashid. A Rashid. Le Y otra refutaba cosa, muchas cosas. Novio. ¿Eh? Es tu amor platónico. Guácala, viejo asqueroso. Ay, no, nomás de imaginarlo, qué asco, la verdad. La cosa fúnebre. Ay, Las comparo con autos. Ah, Sí. sí, él era la carroza full. la carroza fúnebre. Y bueno, aquí ya viene hablando del bebé, de Salmán. Aquí nos comentó qué significaba el nombre de Laila, el de Aziza, pero el de Salmán, no me acuerdo, pero no he leído. No dice. No, ¿verdad? No. Pero el niño adoraba a su papá. Ah, pero porque estaba sobreprotegido. Pues Llevaba a la misma escuela. Todo le llevaba. Sí. ¿Cómo se llama? Rashid le llevaba todo al niño. Pues era niño. Ajá. Era su sueño. Claro. Recuperaba otra vez Su sucesión. Era el otro que ¿Qué te parecía? rescatar, sí, Sí, rescatar. que dejó morir. A lo mejor por eso lo sobreprotegía. Y lo llevaba a la zapatería, ¿no? O ahí todavía no. No, aquí todavía no lo llevaba. Aquí está hablando en esta parte de que Laila le cantaban. Ay, sí busqué la canción y no la vi. No sé cuánto tiempo Ay, la le vi. cantaba. ¿Querés escuchar? A ver, no sé, se me hizo tierno. Ay, no. Desde que le cantaba a Isa, ¿o cómo? No, cuando le A Sisa. cantaba. Desde que le cantaba a Sisa me llamó la atención que ella cantara, entonces así se me hacía muy tierna, pues. Ay, perdón. Y luego Rashid Ajá, había acostado entonces al sí. niño en la cama con ellos. Porque pues era su...
Sí, dice, al nacer Salma, Rashid lo había instalado en la cama que compartía con Laila. Le encargó una cuna nueva e hizo que le pintaran leones y leopardos agazapados en los lados. O sea, le compró ropa nueva, sonajeros, biberones y pañales, aunque no podían permitírselo, y los viejos de Asisa aún servían. No, pues es que ¿Cómo le iban a dar los viejos de Asisa? O sea, por Dios, Sí. ¿cómo? ¿Cómo? Y aquí ya viene lo que tú dices. Dice, la mayoría de los días Laila se veía privada de su hijo. Rashid se lo llevaba a la tienda. De ahí gateaba y estaba con las suelas. Mande, Neidi. Digo que qué diferencia, como decía la semana pasada, puros extremos y extremos, o te vas a lo peor o te vas a lo mejor. Como que a la niña, como le decía, esa cosa, y al niño todo lo contrario, le tenía muchísima paciencia, le aguantaba sus travesuras, se las festejaba, mejor dicho. Sí, el libro dice que la paciencia de Rashid con Salmay era un pozo profundo que nunca se secaba. Dice, por la tarde, cuando ya volvían de la zapatería, el niño iba abrazado de él, los dos olían a cola y a cuero, sonreían como con picardía, como los que comparten un secreto. ¿No? Y se enojaba si le daba los bracitos a su mamá. Ah, sí, el hombre se ponía así fúrico, ¿no? Sí, Con el niño sí, así sí. como que, ¿por qué? ¿Por qué? Le da los brazos, ¿no? Sí. ¿Quién habla? Hola, Neidi. Tarde, Hola. pero... Es que él vino a defender a Rashid. Lo vamos a limpiar. Puras mujeres contra Rashid. Dije, no, espérenme, ahí voy. ¿Sí? Ah, hola Edgar, digo, espero que no te enfademos mucho como a Rachid. Claro que no. Y aquí dice que ya después llegó con la televisión y que, bueno, lo que estábamos hablando, vale. Y la niña no podía tocar la televisión. Bien. No, todo era para Salmay. Claro. ¿Cómo le dice María? No, no. Como debe ser. Que como debe ser. Así debería de ser, ¿verdad? Sí. Como debería de ser. Sí, cómo no, Edgar, te vamos a linchar, aguas, aquí no estamos allá. Al cabo, Samuel no puede A ser. ver, presenta tus argumentos a favor de Rachid. No, pues claro que ninguno. A ver, miren, dentro de la numerología, Salmay significa número 8, digo, ay, tanto que amo ese número. ¿Qué Pero significa? 8. El número 8. Y luego dice, no me hagas esto. La Z, siempre preparado. A, original. L, amado por todos. M, entrega por completo. A, anima a todos solo con su presencia. Y la I, es muy fiel y entregado. ¿Saben? No creo. No, es que así le puso el papá, ¿no? La palabra, o sea, lo que significaba cada letra. Entonces, para el papá era lo máximo, por eso le puso ese nombre, que es lo que significa, pero no sé. El hijo de Rachid, ¿no? Sí, Sí. Sí, ¿Qué dijo? que era el hijo de la que era el hijo de Rachid. Y luego El primer, así se llamaba. El que se murió dijo, ¿no? ¿Alcancé a oír? ¿El que se murió, Neidi? Ajá, sí. No, del No. que se murió, no dice el nombre. No, no dice no, el no nombre dijo del el que se nombre, murió. no Nomás tenía dice nombre. que... Ajá. Me parece. Pero Sí, aquí no me ya pagaron. Rashid empieza a decirle que van a llevar a la niña al orfanatorio. Ay, no, la quiere no. primero poner como a pedir Ah, sí, a limosna, pedir ¿no? limosna. Sí, de mendiga. Sí, Le quiere mandar sí. algo así, dice que de Mendiga, men. mendiga. Sí, No de mendiga, de mendiga. Exacto, mendiga.
Ella sí está bien. Ella se fue con esa idea, pero No, yo quería premiar más. les estaba leyendo un cuento a los niños en la mañana y decía imbécil. Todos, así dice el libro, les dije, la maestra dijo una mala palabra. Le digo, miren, vean, así dice el libro. Pero por la palabra imbécil ya se les saltaban los ojos, así ahorita, mentira. No, si lo hubiera mandado así, entonces lo hubiera mandado a darle al bachiller. Pero pues tú crees, olvídate ahorita. Pero qué terrible, ¿no? Que esté pensando en mandarla primero. Porque no hay comida. Porque no hay comida. Es que ya Por la se misma acabó. guerra, por Ella la no misma puede guerra. trabajar. Sí, No puede trabajar, ya no tiene clientes, ya no hay comida. Entonces ya no hay. ya no alcanza. lo poco Yo me que estaba hay. imaginando para el en la niño. época, ¿no? En la época que, o sea, es lo Tan más duro, es y lo más duro, ¿no? difícil. No, y en una época tan moderna. O sea, moderna y a la vez dura Pero la por situación. la guerra, que Dura por la guerra. el país está pasando. Y entonces, a ver, tú ibas a hablar. Ahorita No, no. dijiste. De la situación, Sí, pues. sí, de eso. Pero como que, o sea, él era, pues, es la que tiene que ser, o sea, es la de todos los males, es la de todo esto, ¿no? Entonces ella es la que tenía que ir a mendigar, ¿no? Pero es una situación que, se fijen, aquí en México hay muchos padres que En la actualidad lo hacemos, claro. ¿Cuántos Sí. ven en los Pidiendo cruceros? y los papás sentados Los papás acá. sentados y los Y niños mandan a los vendiendo niños chicles y las mamás. a pedir. A los niños y a las mujeres. Sí, Y los hombres no. Es que aplican aquello de que pues los vemos a los hombres y los vemos bastante fuertecitos como para que se vayan a trabajar en vez de andar pidiendo. Y te conmueves más cuando ves a un niño o cuando ves a una mujer. Claro. Niña Sí. ahí. No vayamos tan lejos. Aquí Jalisco Norte, Jalisco, todas las comunidades indígenas, ¿qué hacen? Cuando anduve yo en casa universitaria, veíamos una niña de escasos 11 años, así que caminaba de ladito y le decíamos, oye, ¿qué tienes? Ah, es que estoy mala de la columna. ¿Por qué? Porque cargaron unos cántaros de agua pesados. El papá lo veías diario tomado en la puerta de la casa tomando, y la mamá y los niños levantando la cosecha. La niña era la que le tocaba el agua desde a los 3 años, 4 años. Imagínate la niña con su deformación de su columna. O sea, no nos asustemos de Medio Oriente, no nos asustemos, Sí. la verdad. Es Es lo una que nos realidad ha que tenemos estado aquí diciendo en el Lulu. estado de Jalisco. O sea, yo cuando fui a casa universitaria, yo ya no quise ir para allá, porque jamás de alguno lo voy a dejar Voy a tuerto, salir porque, mal. porque de veras, Es son usos y fuerte, costumbres, es fuerte. y no les puedes decir nada. Un día estábamos dormidos en la camioneta de Emen y yo, y empezamos a oír gritos, y nos levantamos así, en los asientos de la camioneta, y un cuate traía a la mujer, a golpe, la traía a la muchacha toda sangrada, y atrás otro muchacho. Le digo, ¿por qué no le ayudas? No, dice, es que es mi hermana, pero se lo merece. O sea, imagínate hasta dónde llegan los usos y costumbres. Es mi hermana, pero se lo merece. O sea, el marido la traía casi noqueada, la pobre muchacha. Veíamos los gritos y todo. Y tú dices, bueno. Y ni cómo y le hacer dijo, nada. ¿por qué no le haces? No, dice, es mi hermana, pero se lo merece. O sea, Demian y yo nos volvamos a ver así. Bueno, ya estuvo bien, ¿no? Ya le dijimos al cuate, andaba medio tomado, los dos. Y otro día, como si nada, sentado. Pues llegaron los del apoyo, porque llega el apoyo del federal, y ellos son los que reciben el dinero. Ellos son los que reciben el dinero, y ellos se los gastan. O sea, la mujer si quiere comer, si quiere, tiene que trabajar en la labor, en los animales, para vendiendo para mantener comer a la familia. O sea, entonces, ¿dónde está? O sea, esto de aquí, dices tú, mira, es que era la guerra. Del otro es lado que del allá mundo. donde a las mujeres las hacen menos. No, aquí también. O sea, no nos hagamos tontos. O sea, es una realidad que estamos viviendo. En general, Aquí, en el en mundo general. entero. Sí, o sea, entonces dices tú, la chica que iba de UASI, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la UDG, y bueno, pero ¿por qué no hacen todo esto? De hecho, uno de los profesores, el que era el director de la escuela de ella, y un maestro tuvieron que irse de ahí, dejar la plaza, porque grabaron a estas personas y las denunciaron. Entonces, cuando llega la denuncia, pues Ya obvio, los va un representante del esperaban, gobierno y les dice, ¿saben qué? Están haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ellos, en represalia, los esperaron en el camino y les dijeron, si regresan, no Se salen los vivos. iban a Al director de linchar. Humana, porque ellos y otra maestra grabaron, o sea, grababan escondidas todo lo que pasaba en la comunidad. O sea, ¿qué usos y costumbres? O sea,
Van contra la Así es, Constitución, sí. contra derechos todo, humanos, y a estos son sus contra propias todo leyes. van. Sí. ¿Sí? Entonces dices, ¿cómo es posible que una niña de 12 años esté mala en su columna porque el papá y el hermano están tomando ahí todo el día? Y ellos tienen que... Y ellos reciben, porque le dije, oiga, porque se acercaban los niños y nos decían, "Ay, no traen nada ahora", porque a veces compramos, de lo que nos daban, de viáticos, compramos despensa. Sí, que leche de cartón, que frijol, que arroz, azúcar, así. Y le decíamos, no, pues es que sí llega el apoyo, pero pues ellos son los que reciben el dinero. Fíjate que... O sea, ellos reciben la tarjeta, ellos reciben el dinero, entonces dice, bueno, por eso, pero pues es que no, ahora no tengo para comer nada. Yo como viví en la comunidad de Chiapas y las niñas de 6, 7 años andan con su rebocito y cargando al hermano. Así. O sea, digo, eso es lo menos peor, Pero, como dijeron en mi red, eso es lo menos peor, Descalzas. que les carguen a los hermanitos, pero eso es como lo menos dices, peor, cargar frío, pero golpearlos, o con sea, el frío y maltratarlos, aquí nada más y todavía, el- o sea, sin darles de comer, pues, porque ellos iban y, mira, trajimos esto, agarramos esto. Pero ellos... Sí, ellos o eran sea, los la mamá era la que privilegiados. se tenía que, Yo se siempre tenía que ir a traía trabajar. dulces y les daba a los niños porque se acercaban mucho a mí. Entonces me encontré una familia y entonces yo le iba a dar dulces al niño y la señora me vio así con una cara de susto y le digo, ¿le puedo dar? Y la señora así con una cara de susto volteó a ver al señor y él me vio así, me vio por todos lados y entonces volteó y le dijo a ella, pues no más le Ya le dio permiso. Ya le dio el consentimiento de que los niños pudieran agarrar. Sí, y entonces ya ella me dijo sí, y ya les dio a los niños. Pero Fíjate que... me sorprendió. Claro, Sí, es que están controladas, o sea, completamente, Sin ir tan lejos, aquí por la sometidas, de... controladas, todo. Por la de Gigantes, no, ¿cómo se llama? Gómez Farías, antes de llegar a la calzada, por toda esa zonita, hay casas donde viven toda una comunidad de, no sé de dónde sean, no sé si de Michoacán o sean de aquí de Jalisco, pero todavía traen su ropa indígena. Ya usan ropa Sí, moderna, pero mezclilla, playeras, todavía usan y son casas donde los hombres son los que reciben todo lo que ellas Sí, trabajan. las llevan en camionetas a ponerlas. Pero ¿sabes en qué la hacen? esquina. Hay alguien quien las controla. Sí, hay uno Se y trae, es el fregón. se trae a sus Es el familias de las fregón, comunidades, se las trae. renta una casa, dejan Sí. a algunas O mujeres. sea, a él Ujú. el tributo es para él. Claro. Y él Y administra. él les da de comer, les da casi. Si ustedes O sea, que tengan que comer, ya les di casa y que se sientan agradecidos, pero ellas son las que trabajan. ¿No han visto la serie de Crónica de Castro? No. Crónica de Castro. ¿la película? No, es una ¿Qué? serie. ¿Una serie? Son como 10 capítulos, y cada uno con un tema diferente. Pero todo está desarrollado en la zona centro de la ciudad, de Tepito. Ujú. Y pues dicen que además para que pudiera filmar esa serie ahí, casi que pidieron permisos. O sea, A los de ahí. Sí, sí, sí. O sea, Tepito está así como, bueno, no sé si conocen esa, es como aquí que Como antes era Polanco. Como antes Sí. aquí era Polanco. no, pero Tepito es como zona comercial. Ah, Sí, Pero, sí. Pero ahora ya no son la comercial. Como aquí, como Santa Tere, por decir. Sí, así. Santa No, Tere, peor. No, Santa Ah, no, claro. Tepito pero está- comenzó San Juan de Dios, esa zona. vendiendo ropa usada, cosas usadas. Así Ujú. comenzó Tepito, sí. Ya después fueron Sí, es una vendiendo mafia. otras cosas y ahora es una mafia porque dicen De todo. Hay prostitución, hay Todo, lavado de todo. dinero, hay están narcotráfico, vendiendo hay mucha arma. armas, hay todo hay. Y bueno. Pero regresando Ahora. al libro, Exacto. Ujú. qué interesante que veían Titanic. Sí. Ujú. En el verano del 2000 llegó Titanic. Sí, qué emoción. ¿Cómo ¿no? jugaban? ¿Cómo jugaban? Y había la ciudad Titanic, que era un mercado, pues, que será como San Juan de Dios, ¿no? Donde vivían fayucas, donde había cosas. Y todo el mundo veía Titanic, y todo el mundo estaba emocionado con Titanic. Dice, ese verano la fiebre de Titanic se apoderó de Kabul. ¿Qué tal, Y todo pirateado, ¿verdad? Sí. Dice, Para la gente poder traía ver. copias ilegales de Pakistán.
a veces debajo de la ropa interior. Velo más. Aquí llega la piratería, ¿no? Hasta allá. Y después del toque de queda, todo el mundo cerraba las puertas y apagaba las luces para ver si... No, y lo imitaban a los actores de Titanic, Sí, ¿no? Los niños sí. jugaban, se imaginaban el barco, se Y la imaginaban niña quería ser Jack. Rose. No, ella quería ser Jack. Ella Ella quería ser Jack, Sí. algo así, ¿verdad? Sí, ella quería ser el niño. Pero qué emocionante, ¿no? Que en ese Dentro de mundo toda tan su trama, sí. su contexto tan fuerte, y ya había un consuelo y una distracción, ¿no? Pero también es la época de la sequía. Sí, Y como empieza a no haber nada. Y ellos lo vendieron todo. Todo, hasta la ropa, todo. Dice, primero las pertenencias de Marianne fueron lo que vendieron, luego las de Laila, más tarde la ropa de bebé de Aziza y los pocos juguetes que la niña había conseguido que le comprara a su padre. Y después, pues ya se la tiene. La televisión. Sí, Sí, claro, la televisión fue fue lo primero. Fue lo primero. Sí. Y dice que Cuando Marian se va con Rashid al Hotel Intercontinental a hablarle a su papá, para que los niños ya no tuvieran hambre. Ay, ya no Para conocía a que su no, para que papá, no pasara eso que quería es supuestamente, ¿no? que llevara a la niña De llevar al a la orfanato. Sí, para evitar, porque ella le tomó mucho cariño Sí. a la niña. Aparte, aquí también habla de que, lo voy a leer tal cual, Marian oyó hablar de una viuda del vecindario que había molido un poco de pan seco, le había añadido veneno para ratas y se los había dado de comer a sus A 7 sus hijos. La porción más grande se la había comido ella. O sea, mató a sus hijos. ¿A qué y luego- situación tan desesperante y tan fuerte? Pero es una situación que volviendo a La realidad acaba de pasar en Aquí Tlajomulco. En Tlajomulco acaba de La pasar. mamá sí, que mató a sus ¿quién niños. ¿Cómo se llama? Estábamos acá a este lado. Es Dijo que esta- acababa de pasar eso y había otra noticia y le Una que dieron vino más. una maestra, ¿no? Se llama María Una Fernanda. semana. Sí. Casi no les escuchaba mucho, pero En Tlajomulco y en Zapopan pasó. sí. ¿El de mató a Zapopan sus no hijos? escuché? Sí, abrió el gas. Ah, Una de Tlajomulco lo que hizo cuentas, dejó una carta, dejó los gastos, lo que ganaba. ¿Y qué dijo? Pues la desesperación, duermo a mis hijos, le abro la llave del gas y me acuesto. Eso fue la de Tlajomulco, ¿no? Y la de Zapopan, creo que les dio raticida. Pero también se mató ella. Sí. Pero Sí, la- primero les dio a los niños, ya cuando los vio morados, o sea que ya les había hecho efecto, ella así, en directo Ay, cabrón. el veneno para ratas y para... Perdón, ups, Sí, Hay una en película, Zapopan también. es que se necesita valor. Igual, para fue lo eso. mismo. Es muy Zapopan, fuerte. una familia igual, que la mamá era cabeza de familia, que Pero ella pidió, o sea, estuvo buscando y pidiendo ayuda. Ajá, y mucha gente dice, es que el que no pide, no es cierto. no Ella es se cierto, desesperó. Fue lo mismo de la muchacha ya. Fue al DIF de su comunidad, en no sé de qué, en Zapopan creo que fue en la Martinica, por ahí hay un DIF. Y fue ahí que la licenciada le dijo, no, póngase a trabajar, está muy joven, usted que está pidiendo apoyo. Pues estoy pidiendo apoyo porque trabajo, gano tanto, Y por mis hijos. y no alcanzo ni a No comer. alcanzo. O sea, tengo que pagar una renta de, creo que 700 pesos, pero la mujer ganaba 100 pesos diarios. O sea, tenía Es que una darle de burla, comer a es los dos una niños burla. y tenía Fíjate que que- pagar porque como el trabajo que ella tenía era trabajar en casas, no tenía dónde pagar a su niña. Y a la señora que le pagaba 50 pesos cuando ella ganaba, o sea, No sé, se 100, quedaba con nada. le quedaban No se 50 quedaba al con día, nada. O sea, entonces pues dices, que ¿qué hago con pero todo esto? camiones y comida Y para págale sus luz, y hijos. paga y- gas, y paga agua. No, estaba chiquita una, el otro nada más lo tenía en No, la pero por primaria. eso, o sea, de todas maneras, o sea, si pagaba para la niñera y tenía Y le dejó una aparte, carta, ahí no sacaron eso, le dejó una carta al gobernador, Pero, donde le decía pero ¿de dónde, que- y a dónde fue a pedir ayuda? y se la negaron. el DIF le dijo, Fíjate. ponte a trabajar, estás muy joven. Dice, pues sí trabajo, pero no tengo estudios, no tengo esto, tengo una niña de tantos años, tengo otro niño de tantos años en la primaria, vivo pagando una renta de tanto, y le mandó una carta al gobernador, y ahí nadie dijo nada.
O Y sea, luego, las a ver, noticias no entró nada, no pues hubo como nada. porque iban a sacar a balcón No. esa negligencia de ayuda y de apoyo, Del- cuando menos de del investigación, ayuntamiento y de- cuando menos de investigación. Claro. Vámonos a los contrastes. Estoy viendo escuela en Holanda, No, pues la educación en No. Holanda. no, Les no, pues, ayuda a padre o madre que viva solo con los hijos, les ayudan económicamente a familias que no cuenten con buen recurso económico, la economía está súper excelente, tratan bien a toda su gente, hay mucho apoyo económico y mucho crecimiento, hay desarrollo y apoyo. Si está demostradísimo, y no me vas a dejar mentir tú como administrador y contador, que dentro de las empresas, mientras mejor trates a tus empleados, te van a dar un Más mucho productivos. mayor rendimiento, Sí. que rebasa el 100%, sería el 200 o hasta el 300%. así es. ¿Y por qué, si saben eso, que está comprobado, no lo hacen? Aquí vamos a lo contrario. Entonces, por eso es que más se está presionando la situación a la sociedad, por eso es que se está llegando más a ese extremo de carencia, por eso es que se están suscitando estas cosas. Iba a decir algo más grave sobre nuestras autoridades, pero ese es el contraste, mejor no digo más. Y bueno, aquí María se entera de que su padre murió para las fechas que fue a visitarle. Que nos... Ujú. Pero además reconoce al portero. No, aquí no lo reconoce, ¿no? Bueno, Más adelante dice sí. que Le llamó la ella- atención. Le llamó la atención que ella, como que dice, le hacía conocido, ¿no? Pero que no recordaba de Pues ya dónde. bien viejito él y ella era una niña. Y aquí en el capítulo 42, pues le toca a Sisa irse al... Ahí yo no, Ay, ahí yo sí. no lo. No, ya, Está ya curante. me quedé Que más es atrás. terrible y que doloroso, ¿no? Bueno, yo lloré cuando va a dejar a la niña al orfanatorio. Ah, la lleva al orfanatorio. La llevan al orfanatorio. Dice que porque habían pasado unos días desde que Laila se enteró de que Ahmad Shah Massoud se había ido a Francia. Aquí está una imagen de este señor. Pero quién, de los del gobierno. Sí, Ujú. Ujú. sí. Porque dice... ¿me quieres ayudar a leerle? por favor? Algo que se me hace En muy lo que busco el interesante enlace, del autor. Dice, se había ido a Francia. Y había hablado, subo la lista, y había hablado en el Parlamento Europeo. Luego se había trasladado al norte de Afganistán, de donde era oriundo. Y desde allí dirigía la Alianza del Norte, el único grupo que seguía combatiendo a los talibanes. En Europa había advertido a Occidente sobre los campamentos paraterroristas que había en Afganistán y había pedido el apoyo de Estados Unidos en su lucha contra los talibanes. Ahí está esta persona de... Ahmed Shah. Dice, si el presidente Bush no nos ayuda, había dicho, muy pronto esos terroristas harán daño en Estados Unidos y Europa. Y fue muy así cierto, fue, ¿eh? y fue muy Así cierto. fue. Cuando él fue y pidió la ayuda, si hubieran actuado Europa o Estados Unidos o todos los aliados hubieran actuado en ese tiempo, no hubiera pasado todo el desastre que pasó. Ni allá, ni Ni acá. aquí, claro. Dicen que él era esperanza de muchos en Kabul, que él era invencible y era un genio de la guerra. Entonces, cuando se fue... Nunca le hicieron caso. Se sintieron desprotegidos completamente. Fíjate que eso es lo que me gusta también del autor. Cuidó mucho la sincronía de la trama con la actualidad Con la realidad. de lo que estuvo pasando en los Sí, era sucesos, una, ¿no? era una historia, si tú quieres, ficticia, a lo mejor en parte. Alterna, Pero a lo mejor real, basado en algo. O sea, basado en hechos. o a lo mejor, reales. como dices tú, ficticia, pero basado basado en en hechos hechos reales reales. y acontecimientos reales. Y yo digo Enlazando que no tan acontecimientos. ficticia, yo digo que él tenía una base de alguna familia que él más o menos conocía y él acomodó la historia, pues porque no Sí. la sabía a lo mejor a fondo, pero Es que él es afgano. ajá, Pero es él algo ya que- ya no se encontraba o desde No. cuándo se vino para acá, o sea, eso sí no pero él sabía que la recuerdo. realidad. Sí vemos, ¿verdad? no recuerdo, por eso te digo Que desde vivía cuándo. acá en... California. Sí, Pero ella vivía en desde qué Estados año, Unidos. qué época más o menos.
porque estamos hablando Pero él de sabía- 1986, 1987. Pero él sabía la realidad porque él tenía Sí, un sí, muy pero amigo él que desde vivía en cuándo. Afganistán, muy amigo que le estaba diciendo todo lo que estaba Y pasando. te diré, Sí, a lo mejor hasta él salió corriendo. es No, Era, él- era médico, Él salió corriendo. él salió De hecho, corriendo y su por familia eso salió corriendo. Toda su familia. toda sí. su familia. Pero Entonces, él está muy basado en la historia. Claro. es que Porque por lo nos mismo. va narrando la Él historia. tenía un amigo que lo estaba documentando aquí de todo lo que estaba pasando, estaba mandando Sí. fotografías, porque, bueno, ahorita más adelante hay algo, comenta él, que qué triste, algo dice de que la triste algo de la realidad de lo que están viviendo en su pueblo, ¿no? De su país, de su Algo así. región. Sí, tiene Comenta. otro libro que es Cometas en el Cielo y habla de dos amigos y también narra Pues sí. los horrores Parte de la de- guerra. Ujú. Como dando crónica de Sí. Sí. Ujú. Y bueno, aquí el relato nos sigue diciendo que un mes antes Laila había oído que los talibanes habían colocado trilita en las grietas de los budas de Bamiyan y los habían hecho volar en pedazos. Aquí es donde habla ya de cómo destruyen los budas. De cómo todo el mundo Todo empieza. reclama, los arqueólogos, los... Sí. ¿Pero qué creen? Fabi, ¿pones el enlace 6, porfa? No fueron ellos. Ahorita vamos a ver qué dice. ¿No fueron talibán? ¿Con los rusos? Ahí. Buda explotó por vergüenza. Ahí se ve en ese enlace, bueno, no sé si sea real, pero ahí se ve cómo explota. Están los talibanes aplaudiendo y... Ay, pero de veras qué enormes Budas, ¿verdad? Sí. No, qué masacre. Imponentes también. No, y otros monumentos que han acabado con ellos. Que También destruyeron, en sí. Siria, Ahí va. en Alepo. Pero ellos estaban Esa muy es una cerca película de que ahí. Está muy padre, ¿eh? Es- Buda explotó por vergüenza. Se trata sobre unos niños. mira, No inventes. Es que cómo pudieron... qué cosas. Era acabar con todo ese tipo de creencia. Ya ves que se prohibió todo tipo de creencia y nada más la que ellos. No, y con su legado histórico. Sí, pero eso no les importó a ellos. Es como si aquí alguien subiera guachimontones y los explotaran. Pues no. No, pero aquí, bueno, todavía Guachimontones dices, bueno, es parte de una arqueología muy pequeña, pero lo que significaba para la historia esto, Eso. o sea, eso es como que tumbaran Los gigantes de Tula o... la pirámide de Teotihuacán, que llegara uno y la dinamitara, ¿no? O sea, algo, tus ancestros, realmente tu pasado, tu realidad, o sea, Les paso los enlaces en que el grupo. hicieran eso, o que Está bien hicieran, padre. no sé, la pirámide de Egipto, ¿no? Sí, Está en está, YouTube. está El interesante. viernes les pasamos los enlaces. Más Eso que. trata de familias, esa película, perdón, Yola, para terminar esta parte, de las personas que quedaron viviendo en las cuevas esas que se ven ahí. Sí, sí. Ajá, sí, sí. Y empieza con una niña que no sabe leer, pero que un niño que vive a un lado está leyendo, está deletreando, y ella se asoma y le dice, por favor, calla, que mi hermano está dormido. Y él empiezan así a platicar, las mamás tienen como un roce, pero los niños empiezan a hacer amistad y le dice, ¿por qué no vas a la escuela? Entonces se ve cómo batalla la niña para conseguir cómo comprarse un cuaderno, no tiene lápiz para anotar, entonces se pilla el lápiz a ver de su mamá y se va muy feliz a la escuela. Pero oh, sorpresa que en el camino unos niños que están jugando a ser talibanes se topan con ella. Y ahí Están jugando a ser están talibanes. jugando a ser talibanes. Pues sí, es O sea, es lo que ven. Lo que ven. Sí, en la Segunda Guerra los niños querían ser Sí. Pilotos. pilotos, claro. Y ahí se van Todos narrando juegan la con historia avioncitos los de lo alemanes, que les hacen a las niñas. Y a la vez, pues, ¿Y todo. te acuerdas cuando lleva el papá de Laila, los lleva a ver los budas? Sí, Se ven Buda. las cuevas. Se ven las Se cuevas. ven las cuevas. Y aquí en la película se ve cómo vive la gente entre las cuevas. O sea, Es está que padre. mucha gente huye de la ciudad y se refugia en las cuevas. O sea, sus refugios son las cuevas porque estaban más seguros. Porque para allá no En era las tanto cuevas, lo que les exactamente, que en afectaba, la por ciudad. eso Los querían. tarahumaras viven mucho en las cuevas y en época de mucho frío cavan hoyos en el piso y se entierran.
Se entierran para no sentir tanto Tanto frío. frío. Y es que sí, el frío ahí. Y acá siguiendo con el libro, Sí. llevan a la niña y le dice, y si Ya no. preguntan por tu padre, ¿qué dirás? Que lo mataron los muyahidines, porque tenían que ser niñas huérfanas. Sí. Y ella pues, Sí. No, Pero qué escena tan pero triste. sí, pero aparte se consuela Laila pensando en que era una mentira a medias porque el Pues sí. verdadero papá Estaba- hasta donde ella sabía todavía. Pero la niña no lo sabía. No, pues no. Claro, no lo sabía. Y luego cuando la van a visitar, la niña simula que está bien, ¿verdad? Pero tartamudea. Tartamudea. Pobrecita. Sí, empieza a tartamudear. Ah, es un capítulo muy impresionante, ¿verdad? Y luego, qué coraje. ¿Quieres comentar algo, Neidi? No, nada más estaba completándoles las palabras. Qué coraje aquí cuando, hoy Rashid no quería acompañarla. No, Y cómo soportaba que la patearan, que la regresaran a su casa. Todo por su objetivo era ir a ver a su niña. por ir a ver a su hija. Sí, porque él no quería No, pues acompañarla. no le y ella- interesaba a la niña a que iba. Llama mucho la atención como Laila ella sí se anima a resultar, a responder, a hacer lo que quiere, en contrario de Mariam, que Mariam pues sí, de plano aprendió como decía la nana, de resistir. Ujú. Y Rashid le dice un día que ya no la acompañará nunca más. O sea, qué crueldad, ¿no? Pero ella logra ir a ver a su hija, ¿no? Después. Sí. Sí, en varias solas. Unas veces sí, otras veces no. Se porque- escapaba, ¿verdad? Y daba un rodeo. Sí, lograba llegar. Quizás que lograba llegar a... Sí, porque dice aquí el libro, otras veces topaba con una variedad de garrotes, varas o látigos, Pobrecita. o le daban bofetadas y puñetazos. Un día un joven talibán golpeó a Laila con una antena de radio. Cuando terminó, le dio un último golpe en la nuca y le dijo, si vuelvo a verte, te pegaré hasta sacarte de los huesos la leche que mamaste. Ese día Laila regresó a casa, se tumbó boca abajo, sintiéndose como un estúpido y lastimoso animal. Pobrecita. Ay, qué feo. Ay, ¿Qué cosas tan fuertes y tan terribles? Y mira, Dani, aquí a la niña le están enseñando lo de las capas tectónicas. Dice, hay fracturas a lo largo de la corteza terrestre, dijo Aziza, se llaman fallas. es que eso es algo también muy padre, ¿no? Cuando logra ir a visitarla, la niña le platica lo que está aprendiendo, Lo que cómo está lo está aprendiendo, aprendiendo, enseñando. lo que tienen que hacer para que cuando lleguen los talibanes no las descubran, como cuando están bordando. Sí, Pues qué bonito. Digo, es que no está ahí todavía. el maestro les enseña, pero cuando saben que van a llegar los talibanes, no, Ocultan todo. están bordando, ¿verdad? Están- Ujú. Yo aquí apunté una frase que estoy suponiendo, es que no sé por qué no le puse referencia, porque en todas les pongo página tal o capítulo. Ujú. Pero por lo que apunté, bueno, lo que copié, dice, en unos cuantos años la niña se habrá convertido en una mujer que no exigirá grandes cosas de la vida, que jamás supondrá una carga para nadie, que jamás revelará que también ella tiene penas y decepciones y sueños que han sido ridiculizados. Será una mujer resistente, fuerte como una roca, en un río, sin quejarse, sin que las aguas turbulentas consigan enviar su gentileza, sino meramente conferirle forma. Laila descubre algo en los ojos de esta niña. Creo que, no sé si esto se lo dijo el que estaba a cargo del orfanato. Del orfanato. O sea, yo lo copié textual. No me acuerdo. ¿Cómo se Pero llama? Yo no- en unos cuantos años la niña se habrá convertido en una mujer. Creo que sí fue él el que le dijo eso, como para consolarla, que se iba a convertir en una mujer fuerte, sin exigir, sin pedir.
por la... Yo creo que era el maestro, ¿no? Sí, el maestro que la recibió, me parece, no encuentro, porque siempre lo Yo escribo, tampoco pero encuentro. como estuvo largo, dije, mejor lo copio y lo pego. Y se te pasó Se me la pasó referencia. Y luego la lleva Rashid un día a pasear. Cuando ya había conseguido trabajo. Sí, porque ya era portero, ¿no? Sí, Ya era portero. Y entonces deja que escojan un juguete del niño y a Sisa. Pero como no puede pagar los dos, hace que deje a Sisa. Ay, Juguete. sí. ¿Cómo se le iba a negar al niño? Sí. ¿Verdad? Sí, y luego dice aquí que preguntaron el precio y a Rashid se le hizo muy alto el precio y dice, devuélvelo. ¿Manda, Neyri? Digo que se puso a regatear el precio y finalmente pues hace que regresen el de la niña, o sea, siempre, aun cuando parece que ya está aflojando y que le promete a Laila que en cuanto esté estable va a regresar, puede regresar la niña a casa, no, o sea, sigue con su preferencia, pues, al niño. Sí, y era un dispensador de chicles, de bolas de chicle. La niña se me hace muy así, hasta se me figura que está agarrando nombres o formas de ser de María, porque Laila es una adolescente muy impulsiva, le contesta, no se deja, se pelean, y María es más, y así se porta la niña, o sea, le da las gracias, no reniega y como que incluso hasta quiere consolar a su mamá de que está bien, de que está aprendiendo. Ahí vemos, Lady, la diferencia de que una es estudiada y la otra no. Una vivió muy relegada y la otra no. Y cómo pensaba una parte de la diferencia de edad, también el contexto donde fueron educadas una y otra. Ajá, sí. Pero ay, qué terrible para la niña, ¿no? Sí. Escoge lo que quieras, no, ¿sabes? Siempre no. Y el niño sí. Pero luego... Perdón, a mí es muy fuerte, pues esa parte de que los niños tengan que ver pleitos, golpes, incluso cuando adultos se están peleando, le toca una bofetada a la niña y todo eso, pues como que está dejando, está marcando pues la forma de los niños. Sí. Pues Pero lo que vivió la niña, pero antes de que naciera el niño, dices, híjole, ¿cuándo? Pero luego ya viene algo al bonito. final del capítulo, Sí. cuando Salmay dice, vete fuera. Fuera, lo está corriendo. Calla, dijo Marian, ¿a quién le gritas? A ese hombre de ahí, dijo el niño señalándolo. Tan chiquito que ningún otro hombre se debe meter a su casa. Sí. Claro, él estaba defendiendo a su papá Sí, su territorio, sus cosas, porque no veía a su mamá como una mamá, la veía como un objeto. Sí, así lo hacía ver el papá. Pero imagínate la cara de Laila cuando ve a Tarik. Qué emoción, ¿no? Ay, sí. Que lo creía. Ay, eso no me lo diga. No me lo diga. No, yo me quedé más atrás. Ay, qué bonito. Ya que ya dijiste. Bueno, absolutamente inmóvil mirando a Tarik. Hasta que el pecho hasta le yo dolorosamente y los ojos le escocieron de no pestañear. Y lo pasa milagrosamente después de inspirar y abrir los ojos, descubrió que él seguía ahí. Tarik seguía frente a ella. No lo podía creer que fuera realidad. Y un paso y otro paso. ¡Que corre! Pues que no es un sueño, es realidad.
y el niño estaba con Marian, dice aquí que en el cuarto de arriba, ya en el capítulo 43, muy, pues, enojado, él sentía. Lo que pasó a Tarik a la casa. Sí, están hablando y resulta ser que nada, que no había muerto y que no se habían encontrado con el cuate ese. Ay, sí, era mentira. El viejo ese. Fue Mariana la que se puso a meditar y ya fue donde cayó en cuentas que el portero... Que el portero era el que había ido a mentir, pagado por Rashid. Por Rashid, es lo que me imaginé ahorita. Pero Que qué de bueno. seguro el viejo por libidinoso y quererse Que quedar bien nos con ella. vendieron, que bien nos vendieron la idea de que Sí, sí todo había el tiempo, sí. todo el tiempo. Yo les decía tanto. Yo también. Y después que me entero, no, pues no es justo. Pero igual, él no podía regresar de todas maneras, no regresó en todo ese tiempo. Pero eso fue un capítulo alegre. Sí. Sí. Pero le explica a María, perdón, a Laila por qué no pudo regresar, porque se tuvo que quedar con su mamá, Porque se enfermó. porque se enfermó su Porque lo metieron mamá, a la cárcel. lo metieron a la cárcel, ajá. Sí. Porque roba algo para su Que yo mamá, quiero ¿verdad? sí, que vayamos Sí. adelante, avance. Avance, sí, yo también avance. Sí, y aquí se me hizo un punto muy interesante que es algo que por lo que pasamos, muchas situaciones, porque pasan muchas personas, que a él no le daban trabajo, le platica, porque Sí. no le veían La pierna. la pierna, No tenía una pierna. no tenía una pierna. Y muy cómico que el que había conocido en la cárcel que pintaba flamingos. ¿Con pantalones? Sí, y que lo regañaron y que tuvo que ponerle pantalones porque era una falta de moral poner los pájaros con las patas ahí Ay, no desnudas. inventes. Que hay un enlace, dura 4 minutos, casi 5, y viene hablando de personas que viven aquí, que tienen situaciones complicadas, porque no encuentran trabajo, ellos tienen discapacidad visual. Vamos a ver un poquito. Bueno, si es que esto quiere. Trata a la persona que tienes al lado como te gustaría que te tratara, independientemente de Yo la nombre. Ella ha venido al círculo conmigo. Valeria. Bajar las escaleras, tomar el camión o cruzar la calle, a Anda veces por son todos lados. actividades que nos toman riesgo a nuestra vida. Ahora imagínate que tuviera discapacidad visual. Visual auditiva. Valeria y Martín son amigos, comparten la carrera de psicología. Los dos tienen discapacidad visual y diariamente trabajan por demostrar que su condición no lo limita. Aún hay mucha desinformación sobre las habilidades y capacidades que una persona con discapacidad puede llegar a desarrollar. Se ve muchas veces influido por el conocimiento o desconocimiento que esa persona tiene acerca de discapacidad. La autonomía los define. Desde niño, esa fantasía, vaya, de yo desplazarme solo, moverme solo para donde quiera. La primera vez fue cuando estaban como en kinder primaria, tenía 13 años. Recuerdo que íbamos los sábados a la primaria donde yo estudié. Íbamos a jugar fútbol. No se pusieron de acuerdo a mis papás para ir por mí. Uno quedó, creía que iba a ir el otro y así, no fue nadie. Ya pasaron 2 horas o 3 horas y dije, pues creo que es el momento. Aunque han tenido accidentes debido a los obstáculos en su camino. Se fijan bien en mis cejas, las tengo como de boxeador, ¿no? Porque entre que soy muy acelerada para caminar y entre que de repente te topas con un teléfono con nivel allí justamente en la ceja, teléfono público, un cancel abierto, un puesto, un contador de luz, cosas que no sabes dónde te las vas a encontrar porque en cada calle son distintas. Es necesario que la sociedad aportemos acciones a favor de una movilidad menos envuelta en la exclusión. Algo que no me gusta, que me complica mucho, es que las personas estacionen sus coches en las banquetas, ¿no? Y que tengas que bajarte al arroyo vehicular para así te poder pasar el obstáculo, ¿no? Eso me parece muy incómodo y muy peligroso. Adoro por sobre todas las cosas mi libertad, aunque sea difícil, mi autonomía, aunque sea difícil. No obstante, hay personas que se suman en apoyo a las personas con alguna discapacidad. Un chofer
de un minibús una vez, hace mucho que yo iba a la prepa, que todavía no había ni tantas capacitaciones para los camioneros y todas esas cosas. Con todo el límite de tiempo que tenía, con la prisa, tú sabes cómo trabajan, ¿no? Y antes, peor aún. Y el tipo, en una calle un poco transitada, frena el minibús, se baja del camión, me ayuda a bajar, me cruza la calle y se regresa. Un gesto súper bonito. Martín es músico y cantante y el año pasado fue ganador de un concurso para personas con discapacidad y tuvo oportunidad de viajar a Guatemala. En el Museo López Portillo. ¿Lo vemos completo o ya? Sí, mira qué tanto es. Toca así. Oh, ya lo... Ah. Pero esas son situaciones que pasan, también en la página del Facebook, del blog, ahí vienen otros enlaces que vienen hablando sobre los problemas laborales que pasan las personas con discapacidad. Y bueno, ¿qué orilló a Rashid no tener trabajo, el necesitar a transportar droga? Por eso cayó en la cárcel. Por eso cayó en la cárcel, porque necesitaba ayudar a su mamá. Sí. Su mamá era lo que él necesitaba, su objetivo primordial, cuidarla, atenderla. Ya después dice que... Ahí le lleva un queso a Laila. Le lleva un queso envuelto en un plástico. Queso de cabra. Sí. Cuando le dice que empieza a hablar de ella, ¿es tu esposa? No, es mi cabra. Sí. Es de Ayona. ¿Es tu esposa? No, mi cabra. Se me hace muy simpático, Tari. Se me hace como que siempre trata él de tener el sentido del humor. Porque incluso dice que cuando tiene vergüenza se ríe. Es una risa como para disimular la vergüenza. Sí. Y luego vive en un lugar muy bonito, ¿no? En Murri, lleno de bosques. Sí. O sea, lo platica aquí muy bonito, al norte de Pakistán. Y el niño de chismoso le dice a su papá. ¿Tenía qué? Ya en el capítulo 45 viene hablando de eso. Dice, mami tiene un nuevo amigo, dijo Salmay, después de la cena esa misma noche cuando Tariq ya se había ido. Un hombre. Y Rashid luego dijo, ¿quién? ¿Sí? Sí, así es. Entonces viene algo también que no nomás hizo aquí Mariam, sino que de repente, por la misma situación como viven las mujeres, hacen. Pero bueno, entonces Rashid empieza a pegarle con la hebilla a Laila. Maldito, cómo le buscaba el modo de lastimarlo. Mariam sintió que le iban a quitar algo que ella quería mucho. Es que era como su hija. Era su hija, la veía como su hija. De que se empezaron a tener conexión y a comprenderse como mujeres, cambió totalmente la relación entre ellas. Entonces, como que ahí le empezó a surgir el coraje, porque Claro. dice, en 27 años de matrimonio, dice, era mucho lo que Rashid le había arrebatado. Claro. No iba a dejar también que le quitara a Laila. Entonces dice aquí la historia que agarró como una pala. Y la pala con la que habían hecho el hoyo para el televisor. Y le da. ¡Qué bueno! Hasta que algo reacciona. No, pues qué duro. Yo noté un poquito arrepentido al niño, ¿sí? El niño se dice, disculpa mamá, o algo así, le dice, ¿no? O sea, porque notó que el papá ya estaba a punto de masacrarla. Sí. O ella, pero María, porque lo encerró. ¿Cómo estuvo? ¿Quién se lo cierra? El papá lo mandó a encerrar, ¿no? Y, y él para que no vea. Pero bien curioso, con el niño sí tuvo consideración que no viera el maltrato, y con la niña le valía delante de ella. Sí, pero sube al niño para que no vea que va a golpear a Laila. Sí. Pero María... Pero sí, dos o tres comentarios que como que se sintió culpable, como que se arrepintió de haberle dicho. Ahí como queda tiene el niño.
Como 3, 4 Como 3, años. está chico. Chiquito. 4. Digo, para 6. tener esos sentimientos, yo me imagino mínimo unos 4 años, Sí. ¿no? Pero, Tres todavía no, fingió pero- porque su papá No, se pero sí, digo, puso pero le como, dice- como dices, para notar eso, más o menos de 4 o 5 años más, ya podría ser Le menos, dice- ¿no? No, como ¿Y 3. tú también ¿De has 3 hablado años? con él? Preguntó Rashid a Salmay. Ah. El niño guardó silencio. Laila vio en su mirada que empezaba a vacilar, como si acabara de darse cuenta de que había revelado un secreto mucho más importante de lo que él creía. Te he hecho una pregunta, hijo. Salmay tragó saliva sin dejar de mirar a un lado y a otro. Yo solo estaba arriba jugando con Marian. ¿Y tu madre? El pequeño miró a Laila con expresión de culpabilidad al borde de las lágrimas. Y ella no dice, ¿no? Una dice, no te preocupes, di la verdad, ¿no? Sí, dice, no pasa nada, Salmay, lo animó Laila. Di la verdad. Ella estaba abajo hablando con ese hombre, contestó Salmay con una vocecilla apenas audible. Ya veo, asintió Rashid. Trabajo en equipo. Pues claro. Pero fíjate, yo imagino, ahorita tú dices muy suavecito la expresión y la voz de este feo. O sea, de seguro debe haber sido una expresión tan fuerte y tan terrible que por eso el niño se quiso decantar y decir, ay, me arrepiento de haber dicho eso, ¿no? Ha de haber estallado en una claro. cólera que hasta miedo le dio al niño y como dices tú, Dio miedo. notó que iba más allá de haber dicho las cosas, ¿no? Pero Marian agarra la pala y Pero la agarra, pero porque el hijo la está asfixiando, La está le matando, tiene las sí. manos en el cuello y entonces Marian va y Como la golpea. Y se cae y luego le da otro golpe, ¿no? Que Se descargó ahí la Sí. ira y coraje retenido. Porque no se ¿Y murió en Tanta? el primer palazo, no se No, tanta, no. Sigue lo peor. no, pues tan que se muere el tipo. Tan del tipo. Pero después, como ya dijimos, lo enterraron en el patio donde estaba, Para que Hizo, ¿no? sin que Pues, lo sí. viera Salmay. para que no lo viera el niño y se Sí. pusieron a limpiar la sangre Sí. para que el niño no viera, pero pues dice aquí, tenemos que sacarlo de aquí, Salmay no puede ver esto. Mariam sacó la llave del dormitorio del bolsillo de Rashid antes de envolverlo en una sábana. Laila lo cogió por las corvas y aquella lo agarró por debajo de las axilas. Trataron de levantarlo, pero no lo pudieron. No, lo Pesado el arrastraron. viejo. Ujú. Ay, Y luego el niño pregunta, ¿dónde está Baba Yan? Baba Yan se ha ido, contestó Laila. Dejar escondido y listo. ¿qué dijo? ¿Cómo dices, Lady? No te entendimos, se cortó. Que yo pensé que lo iban a dejar escondido y listo, pero bueno. ¿Listo? Sí, que nomás ya lo cubrían y ya. Ah, no, van y lo entierran. Pero no. Sí, lo entierran. No O me lo lo dejan, lo esconden en un cuartito, ¿no? Como que donde tienen cosas. Pero sí lo entierran, ¿no? No, sí lo entierran. Sí, Sí. pero en un cuartito o algo así, algo donde tienen la pala y esas cosas. Ay, creo que ahí lo entierran. Ah, yo entendí que no lo escondieron de la vista de niños. Bueno, Y y luego, luego, A ver. que dice, deberías ir a ver a Sisa esta mañana, observó Marian. Sé lo que piensas hacer, le dice Laila. claro, Sí. cuidarla, protegerla a ella. Y le dice, vete con los niños. Vete con los niños. Y con Tarik. Y con Y Tarik. con Tarik. Pero fíjate, pobre Mariam, como aventándose la Sí, dijo, bronca yo, ella. a mí déjame la responsabilidad, tú vete. Tú haz tu vida, haz Tú tu haz familia vida, y exacto. Y la manda en camión, ¿no? O algo Sí, así, le la dice. manda en camión. No vayas a pie, coge el autobús, así pasarás desapercibida. Los taxis son demasiado llamativos. Si coges uno tú sola, seguro que te detienen. Ujú. Y Laila le dice, anoche me prometiste que... Y no Arreglaríamos puede terminar la frase. Bueno, No. No, porque pues le dice Marian, no nos podemos ir las dos.
se notaría más Sí. la ausencia y el Mira, Y problema te que- buscarían a ti. Exacto, dice, 2 esposas dejando al marido muerto, Ujú, a las dos. Sí van a perseguir. Ujú. vete tú. Ay, Y luego es ya muy habla fuerte. de los, le dice, es que irse a las dos juntas, dice, eso no va a ser posible, replicó la otra en tono paciente, como hablaría una madre con un niño con buenas intenciones, pero equivocado. Y luego le dice, imagínate lo que nos harán si cortan las manos por robar pan. ¿Qué crees que harán cuando encuentren un marido muerto y 2 esposas desaparecidas? Sí. Lo que le dice Marian, tú no tendrás que hacer nada nunca más. Tú descansarás, dormirás hasta tarde y tendrás tu jardín. Todo lo que quieras me lo podrás pedir y yo te iré a buscar. Pero no hagas esto, Marian. No me dejes, no le rompas el corazón a Sisa. Pero Se la pone difícil, es que sí, a ella les convendría que se quedara María y así pensaban que se iría el viejo ese feo con Laila, como para simular y como diciendo, a mí ya me dejaron sola. pero no, pues no simula nada. Pero pues tú crees ahí, esa es la parte, o sea, esa era como la intención, ¿no? Me imagino, para disimular con la gente. No, ahí Pero- Marian se echa la culpa. Se echa la culpa, sí, se se la entregó. tenía que... Se entrega para que No la buscaran para que a Laila Laila. pueda ser libre. Ujú. Ujú. Y aquí el capítulo 47 ya nos viene narrando más o menos, no más o menos cómo es la vida de Mariam en la cárcel, lo que ve, la vida de las mujeres, los niños que Viven están... ahí en viven cárcel. ahí. ¿No buscaste un video? Yo busqué un video, pero de situación en México. No, había un video y no te lo pasé, fíjate. Donde se ve la cárcel y allá cómo están las mujeres y cómo están los niños ahí alrededor de las mujeres. Está en inglés, pero Um, ¿por qué no te lo mandé? Dice, ¿cómo viven? y no está, fíjense. Ah, es que le puse el nombre de la cárcel. Ah, ¿cómo se llama? Ahorita lo buscamos. A ver, el nombre de la cárcel. Pero lo que llega a ser la hermandad, lo que llega a ser una amistad entre 2 personas, ¿no? Entre 2 mujeres. El cariño, sí. El cariño. Claro que Marian pues ve a Laila como hija, más que como amiga. Ujú. Pero eran situaciones muy, muy tristes. Sí. A ver. Mucho, muy triste. ¿Ya lo encontraste? No. A ver, búscame la cárcel, mami. Y ahorita Neidy y chicos lectores virtuales, estamos buscando un enlace para ver cómo era la cárcel en donde estaba Laila. Ahí está, a ver, que le trae hacia la mamá. Sí. W-A, Ajá. L-A, Y-A-T, Gualayat. Gualayat. Ate. Aquí también ya lo encontré. Guala, con L, ¿no? Guala. Ate al final, ¿no? Sí. Guala, Guala, con guala. Guala, con guala. Guala y T al final. Guala. Ya. Gualayat. Jamás había visto. Nada más así. No, a ver, sí, ponle, yo le creo que le puse cárcel o algo así le puse. O en el lugar donde está Gualayat y el lugar en donde se encuentra. ¿Kabul? Kabul, ajá, a ver, creo que sí. Ay, pues será. Está en Shar, E-Naú. Ah, entonces ponle así en Shar, esa. Es que sí lo busqué tal y como decía ahí. Shar, Ese. Shar, Ujú. con S-H-A-R. Shar, Ya. Shar, Con R. con Cha- E, Ajá. guión, E, y luego Naú. Guión después de la E, y luego Naú. Shar. Y Naú sin H, nomás Naú. Nauma. Ah. Con mayúscula. La M. No, U. Va. A ver, creo que así va a ser el primero. Es que era como un reportaje. ¿Sabes qué? Lo encontré en Google, yo creo.
Porque era una página, y en la página estaba el video. Ay, perdón. Pero cómo vive ahí, ¿verdad? Es horrible. Es que ahí ahorita van a ver, son unos cuartititos y están los niños alrededor de las mujeres. Sí. Sí, porque además hasta tuvo una admiradora. Los A ver, pues afganos ponle desafían a los talibanes. Es del libro, ¿no? Es un libro. Ajá. Afganos desafían a los profesionales. Ay, qué fuerte. Espérame. O ponle el enlace y al final ponle cárcel. Ándale. Ahí como está, y nomás ponle cárcel a ver si te lo dan. Porque Shar en Now es un lugar, ya vi ahí lo que dice. No, pero... No está, Pues no lo fíjate. mandas, Nelly. Pues Sí, se no lo los mandas. mando, Sí. Porque es un artículo en inglés y luego hasta abajo viene un video. Y se ve, entrevistan a 2 o 3 carceleros, digo, presas, Ujú. y se ve cómo andan los niños ahí. O sea, se ve triste porque los niños están presos. Sí. Igual aquí Sí, hay aquí niños que viven nunca salieron de la así, cárcel. sus comunidades así. Nacieron en la cárcel y ahí están Es en la lo cárcel que con sus conocen. papás, con sus mamás. A sus mamás. Que muchas hasta embarazadas así entraron. Pues de lo de ella que nació ahí su hijo y que Ajá. no ha visto el mundo exterior, ¿no? Y creo que ella apenas ve, ¿no? Afuera, se ve por una rendijita, ¿no? Y no ve nada más que un espacio, dice ahí, ¿no? Sí. Y le dan la sentencia de 10 días. ¡Ay! En 10 días... ¿Ya hablo del juicio? Sí. Hacer para un terminar. juicio. A ver, y a ver si puedes leer esa parte. Bueno, es que aquí está antes lo que le decía a su mamá. Como la aguja de una brújula apunta siempre al norte, así el dedo acusador de un hombre encuentra siempre a una mujer. Siempre, recuérdalo, Marian. ¿Y quién se lo dijo eso? Su mamá. Ay, es lo que Ya está recordaba. recordando. Que Y luego ya llevan el juez, pero ahí... El jurado lo presidía el juez que se sentaba en el centro, un talibán de aspecto frágil. Estaba muy demacrado y tenía la piel amarillenta y curtida. Ah, esa también. Y llevaba una rizada barba rojiza. Sus gruesas gafas delataban lo amarillo que tenía el blanco de los ojos. El cuello parecía demasiado delgado para sostener el intrincado turbante que le envolvía la cabeza. ¿Confiesas haberlo hecho, Hamshira? Preguntó de nuevo con voz cansada. Sí, respondió María. Se conmueve un poco de ella. De ella, ajá, ¿verdad que Pero sí? como que yo siento que da a entender de que la presión de la sociedad lo obliga pues, y sí. pone de pretexto Ajá, que sí. voy a decir yo. Ajá, ajá. Porque dicen que hay que obedecer las leyes. Sí, yo algo tengo así que dice. obedecerlas. Ajá, le dice ella, le dice él a ella. Y le dice Es una él, mujer buena, que cree que es una mujer buena. Ajá, sí, le dice. Dios nos ha hecho distintos a los hombres y las mujeres. Nuestros cerebros son distintos. Vosotras no sois capaces de pensar igual que nosotros. Los Afortunadamente. médicos occidentales, su ciencia lo han demostrado. Por eso nos basta con el testimonio de un varón, pero en cambio exigimos el de 2 mujeres. Admito que lo hice yo, hermano, declaró Marian, pero si no, él le habría matado. La estaba estrangulando. Ajá. O sea, explica el por qué lo Sí, hizo. exacto. O sea, sí le da la razón a ella. Eso dices tú, pero las mujeres andan siempre jurando toda clase de cosas. Es la verdad. ¿Tienes testigos aparte de tu Ambar? No, respondió María. Pues entonces el talibán levantó las manos y soltó una risita. Ya. Dice Pero le Samuel. dice algo también de que tu hijo estaba allá arriba y él te está ahorcando. ¿Cómo es posible? Algo así le dice. Dice Samuel que esa parte está muy triste. Ay, sí, Samuel. Pues, ¿qué parte no está triste? Medio nos tranquiliza. Lo único que no fue tanto fueron ciertos momentos al inicio y cuando encuentra a Tariq, pero de ahí en más,
Dices, híjole. Yo hace rato ya les iba a Ya decir les que me retiraba. capítulo, no me envíes este trabajo. A ver. Mande, Neidy. Les digo que yo hace rato ya les iba a decir que me retiraba porque sería lo más triste. No, no te vayas. Ya estamos por terminar esta parte. No, ya, por favor, ya. Pero pues ella no lo niega, ¿no? Ya, por favor, ya, dice Nelly. Yo lo hice, sí. Neidy, ya me confundí contigo. Dice Aquí Neidy. está, dice, lo único que temo, Hamshira, es el día en que Alá me llame a su presencia y me pregunte, ¿por qué no cumpliste con tus mandamientos, Ulema? O sea, él sí quería perdonarla, pero Dios le iba a decir a él. Le iba a Dice, reclamar. ¿por qué no cumpliste con mis mandamientos, Ulema? ¿Qué dice? Mande, Neidy. Que estaba muy mal el Ulema. Pues a mí no me gustó su argumento. Pues claro que no. Para ellos eran sus leyes. Sí. Sí. Dice, ¿por qué no me obedeciste mis leyes? ¿Cómo voy a justificarme ante él, Hamshira? ¿Qué podré alegar en mi defensa por no haber puesto en práctica sus mandamientos? Lo único que podemos hacer todos nosotros durante el tiempo que nos es concebido vivir es obedecer las leyes que él nos ha dado. Cuanto más se acerca mi fin, Hamshira, cuanto más se acerca el día del juicio, más resuelto estoy a hacer cumplir su palabra, por doloroso que me resulte. Ya. Qué terrible. Y la manda 10 días. En 10 días va a morir. Y luego al final del capítulo, cuando ya la van a matar, el soldado que la lleva a matar, pero es muy condescendiente con ella, ¿verdad? Ah, sí, la lleva. Me parece, creo, algo, ¿no? Aquí hay una frase que dice, Marian lloró un poco por primera vez ese día. Dice que viene hablando acerca de su última noche, Ajá, de sí. cómo se sentía. Ay, pobrecita. Y ya tenía rato llorando. Sí. Ella apenas había empezado y ya desde más atrás. Y tú ya como Magdalena. Dice, ¿tienes miedo, madre? Dice, mi madre siempre decía que era el hombre más valiente que había conocido. ¿Eso? No, el soldado le pregunta, ¿tienes miedo, madre? ¿Dónde está eso? Cuando ya Pues ya cuando la la va a ejecutar. Él insistió y lo observó con expresión benevolente. ¿Tienes miedo, madre? A Marian se le formó un nudo en la garganta. Contestó la verdad con voz trémula. Sí, tengo mucho miedo. Yo tengo en la cabeza una imagen de mi padre, dijo él. No lo recuerdo apenas. Sé que trabajaba reparando bicicletas, pero no recuerdo cómo se movía, ¿entiendes? Cómo se reía o el sonido de su voz. El joven desvió la mirada y luego volvió a posarla en María. Mi madre siempre decía que era el hombre más valiente que había conocido, igual que un león, aseguraba, pero también me contó que la mañana que los comunistas se la llevaron, lloraba como un niño. Te lo digo para que veas que es normal estar asustado. No te avergüences por ello, madre. Y entonces Mariam lloró un poco por primera vez ese día. Yo como que me imagino que ella se acordó de su papá. Sí, yo creo. De su papá, de su mamá, de todo. O sea, en ese momento yo pienso que se te viene todo. Él le hace ver que también su papá tuvo... Que también tuvo una historia dolorosa. Sí. Y aquí viene hablando también que antes en su celda había tenido ese momento de hacer el ridículo, pero que sin embargo, pues no sentía eso. Es que dice, yo no voy a gritar, ni voy a pedir clemencia, porque temía hacer el ridículo. Sí, dice aquí que cuando le hicieron descender del camión las piernas no se le doblaron, no hizo aspavientos con los brazos, no tuvieron que llevar las rastras. ¿No se negó? No se negó. Y cuando notó que sus fuerzas flaqueaban, pensó en Salmai, a quien había arrebatado el amor de su vida. Ahí sí sintió remordimiento de lo que había hecho. Le quitó a su papá, a Salmai.
Pero nada más por el entonces se niño, sintió fíjate. culpable. Nada más por el Sí, nada niño. más por eso. Nada más por el niño. No, yo igual me estoy aguantando. Pero ¿qué hubiera pasado si fuera al revés? O sea, si la hubiera estrangulado. Ah, sí. Y entonces se hubiera quedado sin mamá Salmay. O sea, Ahí hay hubiera que sido poner la balanza como Pero si que... no hubiera intervenido María, Salmay se hubiera quedado sin mamá. Sí. Porque, Pero eso no importaba. pues no. Eso, ay, qué bueno. Pero fíjate ahí cómo les han manejado todo el tiempo esa benevolencia de un Dios hacia los hombres, que todo lo que ellos hicieran, y sobre todo aún contra de ellas, era lo bueno. Por eso es que ahí en ese momento ella se sintió arrepentida por haberle quitado Y es el que papá quería al niño, mucho al niño. porque o sea, quería al niño. quería O más sea, así, yo, pero- por lo que le dijo el verdugo, o no sé quién era, pero de los policías esos, o no sé, talibanes, como diciendo, ¿estás arrepentida? Porque pues, no, el juez, cuando le dijo el juez, no, pues es que yo te pudiera salvar, pero yo, mientras más me vaya a morir, voy a darle cuentas a Alá o a Dios. Entonces, por eso es que ella también, no, pues yo ya voy a morir y eso me va a pedir cuentas, porque siempre beneficiaron a los hombres. Entonces, como diciendo, hasta ahorita, pues ya sé que hice algo malo, y ni modo. Pero ahí también es muy triste porque dice, ¿cuánto le habría gustado llegar a vieja y jugar con los niños? Ajá. Y es lo triste que dices, ay. Con Aziza, con Salmay, con sus nietos, con Con su sus vida. nietos, ajá. Y luego dice, recuerdo las circunstancias de su nacimiento, como hija Jarami de una vulgar aldeana, un ser no deseado, un lamentable y triste accidente, una mala hierba. Le decía todo. Sin embargo, abandonaba este mundo como una mujer que había amado y había sido correspondida. Lo abandonaba como amiga, como compañera y protectora, como madre, como una persona importante al fin. No era tan malo, pensó, morir de esa manera. No era tan malo. Era el fin legítimo para una vida de origen ilegítimo. Imagínense. O sea, hasta el final no, y se sintió legítima. digna hasta entonces. Hasta De el tener final. una vida que no tenía dignidad, se Y sintió obedeció digna. hasta el último. Hasta el último momento se Ay, sintió no. indigna porque había sido Arami. Sí. Hasta el último momento. Qué terrible. Muy, muy triste Muy la fuerte, verdad. son Sí, situaciones sí. muy fuertes. Dice Samuel, ahí está muy triste. Hola, sí. Sí. Ya, por Todas favor. las novelas, Samuel. Pues hasta ahí no le nada más dejamos. ahí. Dentro Sí, de 15 no, días ya. analizamos la cuarta parte y A ver, el próximo. Ya me acordé. manden El Neyri. próximo no va a haber, dice Sí, no. Lady. No, A ver, el próximo miércoles. 2 de noviembre. 2 de noviembre. Entonces hasta el otro. Tenemos que esperar y ponernos su altar. Por Ah. María. Es lo que te iba a decir, ay, hay que poner una por Hacemos el altar por María. Aquí en Para el María Magdalena. aquí en el círculo lo merece. Sí. Híjole. ¿Qué les parece si para terminar leemos y te Ay, leemos, Neyri, sí. una leyenda? Está muy bonita. Uy, está muy cortita. Mientras no sea ya nada del libro, porque ya. No, ya no es del libro, es una leyenda. De la flor de cempasúchil. Pero pueden llorar a gusto, Navy. Les comentaba hace rato Ay, es que eso no se puede llorar a gusto. No es Comentaba llanto hace- que digas tu liberador o que te haga sentir bien, la verdad que no. Comentaba hace rato cuando llegué que platiqué ahí en un curso que andaba en la mañana que estábamos leyendo este libro. Me dice una compañera, yo empecé a leerlo, lo leí en un día, no lo pude dejar y todo el día me la pasé llore y llore. Yo se lo regalé a la hija de unos Terminaré compadres hinchado. y dice, es que estoy llore y llore con el libro que me regaló la señora Adela. Y dice mi compadre, ¿por qué le andas regalando a mi hija libros que le hagan llorar? La semana pasada andaba muy sensible, yo muy susceptible, no lo agarré.
No lo agarré, no lo hubiera soportado. Yo me sentí muchas veces bien triste. No lo hubiera por el libro. soportado porque Sí. no, yo aparte, digamos, son situaciones personales, pero la verdad dije no lo leo, no, ni para qué, digo, ni le muevo, Una porque persona todo también está... me dijo, ¿de qué trata el libro? Ya, Uy. más o menos le expliqué, me dice, porque traigo muchas situaciones Sí. que con ese libro me pueden hacer que me deprima más. Sí. Sí, Sí, lo no, leo, yo por eso te digo, creo- estaba muy susceptible la semana pasada. Yo la Sí, primera ya no. vez lo leí sola. Lo compré, me llamó la atención y lo leí de un jalón así. Y ay, pero no lloré, sino que nada más me quedé así. ¡Qué historia tan Está triste! extasiada y Sí, ¿qué pasa? historia. O sea, qué historia tan bonita, porque se me hace muy bonito la amistad de ellas dos, Sí. la solidaridad Dentro una de con su la otra. contexto tan fuerte tiene el contraste, o sea, es lo que te digo, el autor, admirable en este caso, cómo maneja una situación real De mujeres. y, Sí. o sea, y enfocado a las mujeres, porque son las más susceptibles y las más dañadas en ese sentido, y cómo lo asocia con el contexto social real, Y con la con historia. acontecimientos, por eso te digo, con el contexto social real y los acontecimientos y con uno, con otro, no, y luego muy fuerte. Y con Cometas en el cielo, la situación de los muchachos. También está muy, muy impactante, pero es la situación de los muchachos. No, pero yo creo que después de esto sí vamos así, Sí, una pausa, un relax, porque Un sí es libro muy que hable fuerte. de amor. Sí, algo más light. Bueno, Mi doc, les recuerdo también, bueno, vamos a ver el video porque ahorita estamos compartiendo la pantalla. Neidy, te lo voy a leer porque un poquito correteado, porque sí ponen las leyendas muy rápidas, las quitan muy rápido y se va y se corren. Ok. La leyenda de la flor de cempasúchil. Va con sonido. igual no Sí, para sí, va. pasárselo a un amigo que vive en Estados Unidos, es mexicano. Xóchitl y Huitzil se amaban desde que eran niños. Juntos crecieron y con su amor todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevar flores a Tonatiuh, el Padre Sol. A él parecía sonreír ante la ofrenda de los enamorados y ellos, más allá del tiempo, de la distancia, de la muerte. Pero un día llegó la guerra y los amantes se separaron. Pronto llegaron las noticias de que Huitzil había muerto en la guerra. Xóchitl sintió que su corazón se desgarraba de dolor, subió a la montaña y le pidió a Tonatiuh, el Padre Sol, que la uniera por siempre con su amor. El sol conmovido extendió uno de sus rayos y al tocar a la joven la convirtió en una flor de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Luego llegó Huitzil en forma de colibrí y amoroso se posó en el centro de la flor y al instante la flor se abrió en 20 pétalos de aroma intenso y no alcancé a leer. ¿Me voy a regresar tantito? Otro poquito más atrás. Caído donde mismo. De amor intenso y misterioso. De olor intenso y misterioso. Dicen que así nació la flor de cempasúchil, la flor de muertos. En fin. Muy bonito. Está muy rápido las letras. Está muy rápido. Luego Es que está bien cortito de minuto y ya. Luego lo escribo, Neidy, y te lo paso para que puedas leer. Y pues le recordamos que está todavía lo de que nos compartan sus notas para que se lleven el libro de No Olvido, Recuerdo. Ni les digo, pero lo estoy viendo. Ya me imagino. Se puso una Ya me imagino. Es que como voy leyendo, voy escribiendo. Y luego, oye, pues, papelitos, en papelitos y entonces lo voy poniendo. Pero no había tenido tiempo para pasarlo a la computadora. Entonces la otra tarde, dice Nelly, mamá, ¿te quieres ganar el libro?
No, hija, le digo, es que son las taxis que me han gustado. Le digo, no, más bien. Y fue hasta la mitad, hasta los 1,000 soles espléndidos. Y pues los invitamos el 16 de noviembre a que nos acompañen a la lectura junto con la autora del libro Transformación, micropoemas estacionales de un invierno que no acaba. Y pues entonces dentro de 15 días sí. Va a ser día 10. 10, ¿verdad? A ver, 9. 9. Miércoles 9. Y vamos a terminar el libro esa semana, el miércoles 9. Y el 16 es la presentación. Tráiganse, o sea, dentro de 15 días. Sus Kleenex porque al final. Ay, ya me imagino. Ya me imagino. Ya lo terminé. Yo también. El 16 la presentación. No digan ahora sí nada, por favor. 23 y 30 de noviembre no, pues no vamos a tener reunión, pero sí. Tengo que 23 y 30. Porque nos vamos a la FIL. Sí, es la FIL, 23. ¿Vas a estar en la FIL? Sí. ¿Sí? Hay un stand de la UNED. No, es que vamos a compras. De la biblioteca. Cada año se van. ¿Compras? No, pero para que sí. El 7 de diciembre. ¿No necesitas acompañantes para las compras? De aquí es de aquí del trabajo. De aquí no. No, el 7 de diciembre terminamos con una película. ¿Cuándo? El 7 de diciembre. Y el 14 es cuando van a venir los narradores orales ciegos al evento que terminamos. Y por último, cuentan el cuento con los ojos cerrados. No nos vamos a colar. ¿A la FIL? No, a los cuentos. No. Nomás ellos. Pero el 12 de noviembre, diles. También el 12 de noviembre. Gracias, no me acordaba de eso. La invitación a que nos acompañen el sábado a la 1 de la tarde, que nos acompañen a la lectura en la Feria Internacional. Del libro antiguo y usado de Guadalajara. Vamos a tener una participación donde vamos a tener una lectura. Dijiste de pues no me han contestado donde solicité los libros, pero si no me contestan, ¿qué les parece? Mi sugerencia es que leamos cuentos cortos, pero del México antiguo, no modernos, sino antiguos. ¿Para el siguiente ciclo? No, para el sábado 12. El sábado 12. Ahí ¿De los mayas no se puede? ¿Mande? ¿De los mayas? Pues México antiguo, de lo prehispánico. Eso les pidieron. No. Ella nos está pidiendo. Yo los busco, yo llego ahí con ya el material para leer. Serían cuentos cortos. Los comparten. Y se invita al público también, que quien quiera participar con nosotros, y ella lleva las y hojas. el 14 de diciembre vamos a tener un compartimiento navideño. No, pero ese es el 8, ¿no? Del evento, ¿no? A ver, va a ser el cuentacuentos de las personas. O podemos hacerlo en vez de ver películas, lo hacemos como nuestra posada el día 7 de diciembre. ¿El 7? No, pero sí ya la película. Pero ya tenemos que nos hace falta una película. Bueno, vemos la película el 14. y con el 14, o si es después de de la los película cuentos, del autor. o después de los cuentos, pues ya tenemos nuestro Sí, compartimiento. un ratito de convivio. porque eso va a durar como una hora. ¿Para cuándo sería ese día? Para el 14, El 14. ¿no? Para que traigamos para compartir. Dice Dani que si va a ser un Santa secreto. ¿Cómo se Santa, por Navidad. Un intercambio secreto. Pues no lo hemos, Nunca lo han realizado, pero podemos hacer. Nos regalamos un libro. Sería cuestión de ver si quiénes venimos. Es que a veces no es muy seguro decir, sí venimos, o es quien pueda venir. Entonces, por eso es que no hemos hecho así. Podemos, ya que estemos cerca de la fecha, podemos platicarlo. Ya acercándose. Podemos traer un pequeño presente y luego aquí y que venga, pues ya nada más. Intercambio de separadores de libros. Eso. Sí. Eso. Ya, a ver, no entendí. Temas diversos. Manden, Neidy. Que no les entiendo. A ver, ya. ¿Qué están explicando? Lo que se va
va a intercambiar el 14 de diciembre. Alguien propone separadores de libros. ¿Cómo te llamas? Nelly. Bueno, Nelly. ¿qué les parece si cortamos la transmisión y seguimos platicando? ¿Sale? Dale. Bueno, muchas gracias. Nayri. No vamos a cortar nada más. ¿Cuándo te vas, Nayri? Ok, sí, me quedo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.